Bien, sean bienvenidos, damas y caballeros. Vamos a continuar con las temáticas programadas para el desarrollo de la asignatura, tomando en cuenta de que iniciamos la semana anterior con un gran tema que está vinculado en el apartado del ámbito de las proyecciones, ¿verdad? De definir hoy lo que pretendemos esperar alcanzar mañana. Y sobre esa base, una vez definido ese horizonte que queremos lograr, también tenemos que ver de qué manera vamos dando la medición y seguimiento respectivo para efectos de garantizar su cumplimiento. Entonces, en ese sentido, una muy brevísima retroalimentación es que la jornada que tuvimos en la semana anterior, vimos lo que eran los estados financieros pro forma, vimos su concepto, definición, cómo se calculaba, algunos elementos de interpretación y la forma en la que se tenía que estructurar el detalle de la obtención del financiamiento externo requerido. Se hacía énfasis en el detalle de que los métodos de pronóstico no se ven en esta asignatura porque se asume que son competencias ya dominadas, ¿verdad? Por los maestrantes. Entonces, se hacía énfasis en que cuando se hacía la proyección había que tener mucho cuidado en el sentido de que no era una aplicación universal en cuanto al crecimiento de la proyección, sino que habían ciertas cuentas que tenían una particularidad, ¿verdad? Que permitía que se mantuvieran fijas, es decir, que tanto para el año real cerrado, inmediato anterior, y el año proyectado, que era el inmediato siguiente, los valores de esas cuentas o rubros eran las mismas. Y había que ver ciertas condiciones, ¿verdad? Elementos particulares de qué tipo de cuentas eran, qué rubro era del que formaban parte y para qué se utilizaban. Entonces, teniendo ese cuidado, se hacía la proyección en orden, ¿verdad? Primero el estado de resultados para obtener el detalle de las utilidades que se podían generar internamente, que son conocidas como adición a utilidades retenidas, y después ese valor se utilizaba cuando hacíamos la proyección del balance. Se mencionaba de que era de estricto cumplimiento y de un rigor inamovible el orden en el que se debían proyectar los estados financieros. Primero el estado de resultados y después el balance. Una vez se lograba hacer el balance, normalmente se obtenía una condición y era de que el total de activos no coincidía con el total de pasivo y patrimonio. Y eso era evidente porque primero, el apartado de los activos, la gran mayoría de cuentas, tanto de corto y largo plazo, tenía cambios, mientras que en el apartado de los pasivos, algunas cuentas de pasivo y patrimonio no. Entonces, generalmente se encontraba una diferencia por ahí. La diferencia requerida para cuadrar el informe se hace sobre la base de los fondos adicionales necesarios, o FAN, que era lo que se tenía que buscar. En el sentido práctico, normalmente los incrementos en los activos suelen ser mayores que los de los pasivos y el patrimonio. Sin embargo, pueden haber realidades en las que el resultado sea lo opuesto, es decir, que los cambios en el activo sean menores que los cambios que se pueden esperar en el pasivo y patrimonio. Eso se puede dar conforme al comportamiento de ciertas cuentas y en base a la distribución de masas patrimoniales, de cómo está establecido la estructura de ingresos, costos, activos y pasivos de la empresa. Una vez teniendo eso, ya habiendo realizado las proyecciones, determinando cuánto era el financiamiento que se requería de manera externa y mediante un análisis de ciertas cuentas, ciertos rubros y ciertos ratios, determinar qué fuente de financiamiento voy a escoger, ya teníamos completado la proyección de estados financieros. Una vez concluida esa línea de tiempo que estoy explicando, vamos ahora a las primeras herramientas de lo que es el control financiero, ¿verdad? La segunda etapa del gran tema que estamos viendo es el control financiero y este por su naturaleza se divide en dos condiciones o características. La primera de ellas, que es la que vamos a ver en este momento, es la que se basa sobre el apartado operativo, es decir, la que tiene que ver con el giro del negocio, la que tiene que ver con el diario quehacer de una empresa. Y para ello manejamos dos criterios. El primer criterio es el punto de equilibrio operativo y el segundo es el apalancamiento operativo. Asumo que son términos que no son nuevos para ustedes, pero tal vez la forma en la que las vamos a abordar puede ser un poco distinta a lo que ustedes ya conocen. Y es pues sobre esa base que vamos procurando crear conocimiento. Entonces, sin más preámbulo, el objetivo de la presente jornada en este apartado específicamente es conocer los elementos de control desde el punto de vista operativo. ¿Cuáles son esos elementos? Punto de equilibrio y apalancamiento, ¿verdad? Entonces, los contenidos tienen que ver con el punto de equilibrio operativo, su concepto y cómo lo calculamos. Vemos el apalancamiento operativo,
cuál es su concepto y cómo se calcula. Y por último, evidentemente, la interpretación. Hemos enfatizado, damas y caballeros, a lo largo de las jornadas que hemos tenido, tanto en la primera materia que iniciamos la maestría, como en la que estamos trabajando actualmente, que es imperativo que ustedes desarrollen la competencia referida al criterio de análisis y al criterio de crítica que puede haber sobre los resultados de la información financiera. En ese sentido, enfatizamos tanto la forma de dominar la herramienta y cálculos como la creación de criterio para interpretar resultados obtenidos de la aplicación de esa herramienta. Ahí es donde entra en juego la interpretación, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Lo que hemos mencionado, ¿verdad? Una vez se hace una proyección conforme a los requerimientos necesarios para tener una proyección robusta, una proyección basada en hechos y con una serie de supuestos bien fundamentados, entra entonces la segunda etapa, que es la etapa del control financiero, que esta no es más que la aplicación de procedimientos, políticas y herramientas para dar seguimiento, evaluación y correcciones necesarias al desempeño financiero. Cuando usted evalúa, básicamente encuentra dos grandes tipos de resultados. Número uno, que está logrando lo que quiere y por lo tanto hay que dar seguimiento. Y dos, no está logrando lo que quiere y por lo tanto hay que hacer correcciones en el camino. Recordarán ustedes que están tres tipos de control: previo, consecuente y posterior. El previo es el que hicimos en la proyección de estados financieros, cuando tuvimos el cuidado de los supuestos, los elementos contemplados en las proyecciones, el método que se escogió, etcétera. El control consecuente tiene que ver con el día a día, ¿verdad? Es el control que recurrentemente se está utilizando a medida va pasando el tiempo sobre la base de una unidad temporal. Por ejemplo, generalmente las proyecciones de un año son evaluadas primero semanalmente y después se consolidan de manera mensual. Y eso se hace durante los 12 meses del año para efectos de detectar cualquier situación que amerite un cambio, modificación o algún tipo de situación que requiera corrección. O si detectamos que, pues, que el comportamiento va conforme a lo planeado, pues qué bueno, ¿verdad? Dar seguimiento. Entonces, la primera forma de llevar ese control es mediante este tipo de herramientas, porque preveemos, ¿verdad?, lo que pueda suceder y sobre esa base vamos haciendo las comparaciones de lo realmente obtenido. Una vez completamos el previo y el control recurrente, vamos al posterior, que esto es al final, es la evaluación global que se hace una vez completado el periodo. Los tres elementos son importantes, los tres son requeridos, ¿verdad? Pero destaca mayormente la necesidad del control recurrente, el que se hace de manera secuencial día con día. Entonces, en ese ámbito, damas y caballeros, entra en juego el apartado del control desde el punto de vista operativo, que es el diario quehacer del negocio. El control, como definición, ¿verdad?, es el proceso que verifica el rendimiento mediante la comparación con estándares establecidos. Por eso recalcamos, no podemos controlar algo que no hayamos planeado, ¿sí? Y no podemos planear algo que no va a ser controlado posteriormente. Entonces está ahí la simbiosis, ¿verdad?, entre las dos etapas. Ahí podemos identificar que tenemos que tener un discernimiento. Una cosa es la función de control y otra cosa son las operaciones de control. La función de control es el componente estratégico, es decir, es aquella gran línea de trabajo, aquella línea gruesa de dirección emanada por la alta gerencia que indica qué, cómo, cuándo y dónde se tiene que controlar, ¿sí? Mientras que las operaciones de control tienen que ver ya con la parte práctica, es decir, quién, persona X, persona Y, persona Z, cuándo, diario, semanal, quincenal, mensual, etcétera, ¿sí? Es de saber discernir esto, compañeros, porque cuando se habla de control a veces se genera de una forma muy ambigua, ¿verdad? La manera en la que se aborda la temática. Y al nivel en el que estamos, por la exigencia de la formación en la que vamos, tenemos que saber discernir el apartado estratégico del operativo. El apartado estratégico, función de control. Apartado operativo, operaciones de control, ¿verdad? Hay que tenerlo presente. Entonces, ya hablando de un control específico para finanzas, tiene que ver con la verificación de valores proyectados en los proforma, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer en la clase anterior, a medida que se van realizando las actividades proyectadas, buscando identificar qué cambios o desviaciones pueden haber y sobre esa base, pues, corregir, ¿verdad?
o robustecer aquellas actividades que se están haciendo conforme a lo planeado. Lo que mencionaba, dos grandes resultados. O lo estamos haciendo bien y reforzamos esas actividades, o lo estamos haciendo mal y hay que corregir. Punto. Entonces, para poder tener un negocio rentable y seguro, mi estimado y mi estimada, usted tiene que controlar. Tiene usted que conocer su negocio. Tiene que tener total claridad de valores, magnitudes, condiciones, mercado, etcétera. O sea, eso es imperativo que usted lo domine para efectos de garantizar que usted va a saber qué controlar. Ejemplo puntual. Entiendo que en la hegemonía de profesiones que tenemos ahorita, hay personas que son administradores, hay personas que son contadores y que tienen alguna experiencia en el ámbito de finanzas o de conforme a algún ámbito laboral. Bienvenido. Pero han habido generaciones, por ejemplo, les comparto la experiencia, que tuve la oportunidad de trabajar con ingenieros, estudiantes de maestría en finanzas, siendo ingenieros, abogados. Tuve una oportunidad de trabajar con un médico, un biólogo, es decir, personas que no tenían ningún tipo de conocimiento de formación previa a nivel de pregrado de finanzas, sino que eran de cualquier otra cosa. Entonces, desde esa perspectiva, ellos, cuando vieran qué interesante, porque cuando surge la pregunta de que por qué alguien de ese tipo de formación quiere estudiar finanzas, es muy gratificante escuchar respuestas tales como, no es que mire que todo se traduce a dinero. Por ejemplo, los ingenieros con los que tuve oportunidad de trabajar eran 4, 3 ingenieros y un arquitecto. Esas personas son dueños de empresas. De hecho, son unas empresas constructoras que están notificando, actualmente están notificando terrenos en la zona fuera del casco urbano de San Miguel. Tienen proyectos en San Salvador, proyectos en Santa Ana, proyectos en Cabañas. Y son personas que me comentan de que ellos son expertos en el ámbito de medidas, pesos, proporciones, etcétera. Excelente. Pero eran pésimos manejando dinero. Y resulta irónico porque esas personas que les comento, esos ingenieros y arquitectos, son clientes de bancos con créditos de 3 millones, 5 millones, 9 millones de dólares. Me explico. Entonces, ese tipo de personas me decían, no, es que lo que nosotros queremos, Lick, es saber manejar la plata que nosotros estamos moviendo. Saber si cada centavo que estamos invirtiendo nos está generando beneficio. Porque si nos vamos al número frío como tal, decir, obtengo 9 millones de dólares en crédito, wow, o sea, soy un sujeto de crédito deseado por cualquier banco. Sí, claro, pero ¿qué tanta plata genero con esos 9 millones? Me explico. Eso es lo que ellos querían saber. Entonces, por eso es importante, y recalco en los primeros 2 renglones de ese párrafo que está en el slide que están viendo ustedes ahorita, de que se necesita tener esta noción de conocimiento y preparación para tener un negocio eficiente, rentable y seguro. ¿Sí? Lo he dicho anteriormente y lo repito, en una economía difícil el único lenguaje que se escucha son los números, sin importar qué formación tenga usted. Entonces, si usted domina elementos para planear y controlar a nivel financiero, usted ya posee un valor agregado como profesional. Y por eso estamos remarcándolo en la asignatura. Entonces, una vez usted establece un flujo de registro de datos, es más fácil realizar seguimiento de ingresos y gastos, analizar presupuestos en el negocio y hacer los ajustes que sean requeridos. A continuación, se presenta un pequeño esbozo de lo que se comprende en términos del control desde el punto de vista financiero. Aquí lo pueden ver. La columna vertebral del control financiero comprende 4 grandes etapas, divididas de 2 en 2. Las primeras 2 tienen que ver con el punto de equilibrio operativo y la medición del grado de apalancamiento de ese aspecto. Y las segundas, las últimas 2, también están vinculadas, que habla del punto de equilibrio financiero y el grado de apalancamiento de esa dimensión también. Entonces, así como había una serie de pasos, ¿verdad? En la preparación de los proformas, en el caso del control hay una serie de herramientas a aplicar. Y ustedes pueden ver que son 4, ¿verdad? Divididas en 2 grupos de 2, porque tienen que ver con dimensiones similares. Entonces, acá les presento el resultado del proforma que trabajamos en la clase anterior. Si ustedes verifican toda la información que está ahí, es el resultado de la aplicación de las proyecciones conforme, ¿verdad? Conforme a lo que manejamos en su momento con el incremento de un 10% y los movimientos específicos de las cuentas que tenían que ver con el crecimiento. Otras quedaban fijas y por eso se obtenía al final el resultado que ustedes ya conocen de los 32.8, ¿verdad? Que eran la adición a utilidades retenidas que utilizábamos para el balance.
Hay que aclarar que en términos de lo que es control financiero, la herramienta clave, el insumo clave para poderlo aplicar es el estado de resultados. Es decir, aquí dejamos de lado un poco el balance, porque lo que estamos hablando es, en términos puntuales, de todo el apartado operativo, giro de negocio y cómo se ha financiado ese giro de negocio, las operaciones. Entonces, para adentrarnos en la aplicación de esta herramienta, partimos del estado de resultados proyectado de la clase anterior, del Proforma, ¿verdad? Ya de 2024. Y esta es la base sobre la cual implementamos las dos dimensiones de control, que tiene que ver primero con el operativo y después el financiero. Entramos entonces. El punto de equilibrio operativo es una técnica que se utiliza, para estudiar la relación que hay entre ingresos por ventas, costos operativos y utilidades. La definición es universal, ¿verdad? Es el punto en el cual el total de ingresos es igual al total de costos. Por lo tanto, la utilidad es cero. En materia de ingeniería económica se le conoce como punto de indiferencia, es decir, es aquel punto en el que da igual cuánto usted venda, porque nos vamos desde la perspectiva de cumplimiento, únicamente cubre lo que usted ha gastado. No está perdiendo, claro, pero tampoco está ganando. Entonces, por eso se le llama punto de indiferencia. Pero nosotros lo conocemos como punto de equilibrio, ¿verdad? En términos ya de lo que nos compete, la herramienta nos indica que el análisis de este punto de equilibrio operativo trata de la porción superior del estado de resultados, es decir, del apartado que va desde las ventas hasta la utilidad antes de intereses e impuestos. Generalmente esta porción o sección se le llama sección operativa del estado de resultados. ¿Por qué? Porque solo comprende ingresos y gastos relacionados con la producción normal y operaciones de venta de la compañía. En español, el giro normal del negocio, ¿verdad? Entonces, partiendo del proforma que tenemos acá, identificamos la sección de esta manera. Y aquí pueden ver, desde las ventas, que es el primer rubro, hasta la utilidad antes de intereses e impuestos, perdón. Ahora, se aclara, conforme lo presenta Besley, porque esta teoría sale del libro de Scott Besley, él determina esta variable como ingreso operativo neto, ¿verdad? O ION. Nosotros, generalmente acá, lo conocemos como utilidad antes de intereses e impuestos. Sin embargo, el hablar de ingreso operativo neto o utilidad antes de intereses e impuestos es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces lo aclaramos acá. Sección operativa va desde las ventas hasta el ingreso operativo neto. Aquí lo pueden ver. Una vez se ha identificado la sección y tenemos clara la información con la que vamos a trabajar, se requiere adicional a esa información financiera otra información de índole operativa, que en un principio no se mostró porque no era relevante o significativa para el proforma, pero sí lo es para controlarlo. En ese aspecto tenemos que hablar primero del nivel de ventas en unidades, que la teoría nos da como el ejemplo de 110 millones de 110 millones de unidades, el precio de venta unitario de $15, costo variable unitario 12,30, el costo fijo operativo 154 millones, ¿verdad? Y se aclara que se supone se puede vender totalidad de unidades consideradas. Valga la aclaración, ¿por qué se menciona esto? Este es uno de los supuestos que se requieren para aplicar correctamente el control. Porque si hablamos de que hay inventario inicial e inventario final, la dinámica cambia, ¿sí? Sin embargo, como es un primer acercamiento a la herramienta y estamos pretendiendo generar en ustedes la competencia para poder aplicar el control desde el punto de vista del punto de equilibrio, vamos a obviar por el momento la dinámica cuando hay inventario inicial o inventario final de productos, sino que en este caso se puede vender la totalidad. 110 millones, 110 millones vendemos, no sobra nada, absolutamente. No hay pérdida por obsolescencia, no hay ningún tipo de cuestión referida a cambio de la dinámica de mercado, etcétera, ¿sí? Que ustedes saben que son cosas que suceden en la realidad, pero para efectos de conocer la herramienta, por el momento se obvia y manejamos la especificación de que se puede vender la totalidad de lo que se ha considerado. Entonces, para ello, nos vamos a la fórmula que ustedes ya conocen, ¿verdad? Asumo que alguna vez la han visto. Y vamos primero a calcular el punto de equilibrio en unidades. El punto de equilibrio en unidades se calcula considerando el valor de los costos fijos totales, y eso lo dividimos entre el precio de venta menos costo variable unitario. Partiendo de los datos, costo fijo total, 154. Lo tenemos aquí.
Precio de venta, 15, lo tenemos acá. Costo variable unitario, 12.30, lo tenemos acá. Entonces, si restamos 15 menos 12.30 nos da 2,7. 154 entre 2,7 es 57 millones de unidades. Ya nos indica ese punto, así, en términos muy prácticos, que la empresa debe, y recalco el término, debe vender un mínimo de 57 millones de unidades para cubrir todos sus costos y gastos de funcionamiento. ¿Sí? Porque recuerden, si nos vamos a la parte práctica, ¿verdad? Que el costo fijo operativo tiene que ver con funcionar en base a cierto nivel de producción. Y el costo variable unitario tiene que ver directamente con la producción. Es decir, este apartado tiene que ver con producir y esto con funcionar. Y la suma de los dos me hace mis costos totales, ¿verdad? Entonces, si yo soy capaz con este valor de encontrar un número de unidades, se parte de la premisa que con esto yo puedo cubrir estos dos elementos de costo. Tanto el que está variándome con las unidades como el que se mantiene fijo según la producción. 57 millones de unidades. Después calculamos el punto de equilibrio operativo pero en unidades monetarias. Hay dos formas. La más práctica, ¿verdad? La más práctica es, si tengo el punto de equilibrio operativo en unidades, solo lo multiplico por el precio de venta y obtengo ya el punto de equilibrio en dólares. Punto. En este caso sería 57 por 15, ¿verdad? Así de simple. Pero hay una fórmula también que es específica para calcularla y es que siempre tenemos como numerador los costos fijos totales, pero lo dividimos entre el margen de contribución. Esta expresión que ustedes ven acá, así se llama, margen de contribución. Entonces, son las mismas variables, solo que se usan de manera diferente. Ponemos un 1, que es la unidad o 100%, y de ahí hacemos una proporción, en donde vinculamos el costo variable unitario sobre su precio de ventas. Por la forma en la que lo colocamos, en este orden, siempre esto va a ser menor que 1. Entonces, por eso se pone 1 menos cualquier número que dé acá, que debe ser menor que 1. Al hacer la relación, obtenemos 0,18 y al hacer la división, 855.6 millones, ¿verdad? De dólares. Estas son unidades y estos son dólares. Ya tenemos los dos puntos de equilibrio a nivel operativo, ¿verdad? Unidades y dólares. Si hubiera alguna duda, inquietud o consulta, pues por favor no duden en hacerla oportunamente porque tenemos el espacio para poderlo discutir sin ningún problema y lo hacemos con gusto. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, entre otras cosas, ¿verdad? Primero, permite determinar el nivel de ventas en el que un nuevo producto empieza a ser rentable. Por ejemplo, no es raro que una institución financiera, más que toda una institución regulada, por ejemplo, que quiera implementar un nuevo producto, después de haber hecho el detalle de propuesta de la alternativa y lo someta a evaluación de la Superintendencia del Sistema Financiero, se acompañe de un análisis gráfico de punto de equilibrio para saber a partir de qué momento ese producto empieza a ser rentable. Recordemos que en el apartado de finanzas lo que hacemos es dar un servicio, ¿verdad? De intermediación. Entonces, ahí se vincularía a qué tasa de interés estoy recibiendo el dinero, o sea, cuánto pago yo por el dinero que voy a utilizar y a qué tasa de interés lo voy a colocar como préstamo. Al hacer la diferencia entre el cruce de las dos tasas, se determina aquel rendimiento que yo puedo esperar en base a un diferencial. Pero el simple hecho de tenerlo no me garantiza ganancias, sino que tengo que ver a lo largo del tiempo cuántos créditos hay que colocar, de qué monto hay que colocarlo, bajo qué condiciones, etcétera, para empezar a ver números rojos. ¿Sí? Eso tiene una particularidad bien interesante porque es muy distinta cuando se venden unidades. Porque ustedes conocen muy bien la gráfica, ¿verdad? Que las unidades son, mientras más unidades vendo, más ingresos genero. Punto. Y de ahí solamente hago el cruce, ¿verdad? El costo variable total sobre los costos fijos. Y ahí donde hace el punto de cruce, ahí determina el punto de equilibrio. Fácil, ¿verdad? Pero hay temas muy interesantes como por ejemplo el que les mencionaba. Punto de equilibrio de productos financieros, que no son tangibles, pero son productos. También está otra realidad que es la que vamos a profundizar en la próxima clase, que es cuando nos vemos en la obligación de calcular puntos de equilibrio para productos combinados, es decir, para varias líneas de productos o empresas que tienen diversidad de productos que son ofrecidos al mercado. Entonces, ahí las herramientas son ajustadas en alguna medida, así un poco
¿verdad? Adaptadas a esa realidad y pues son bastante prácticas de ser utilizadas. Pero nos vamos a enfocar en la siguiente jornada en los puntos de equilibrio ponderados, los que tienen que ver con el cálculo de puntos de equilibrio cuando son varios productos los que se analizan de manera simultánea. Segundo, evalúo los efectos de una expansión general a nivel de operaciones de la empresa. ¿Cómo espero yo que mi empresa se comporte a nivel financiero si yo incremento mis niveles de venta? Porque, por ejemplo, quiero ir a un nicho de mercado que no está cubierto, quiero generar más ventas de un mercado que ya tengo, quiero ser un competidor directo contra una empresa en particular, etcétera, ¿verdad? Sirve para ver también qué impacto puedo tener yo con eso. Y tercero, facilita el reconocimiento de resultados que pueden surgir al momento de adoptar un proyecto de modernización y o automatización. ¿Sí? La adopción de buenas prácticas de manufactura, por ejemplo, cuando hablamos de que un trabajo que realizaban 25 o 30 personas lo puede hacer una máquina operada por 3, estamos hablando de un ejemplo clásico de mejora de automatización. Hay elementos sensibles por ahí, obviamente, porque hablamos de despidos y otras cosas, pero si nos vamos al apartado de la comparativa, imaginen, se puede hacer una simulación donde se tiene la producción de artículos generados por un grupo de personas. Se me ocurre una fábrica de muebles de metal y madera, ¿verdad? Donde toda la producción es artesanal, donde la medición, cortada de tubos, pintura, empernado, etcétera, todo se hace a mano, ¿verdad? Por un grupo de personas calificadas y se compara contra el nivel de producción de una máquina que de manera automatizada lo haga. Tenemos los dos escenarios, hacemos la simulación, vemos el nivel de venta que se podría generar producto de la implementación de ambas herramientas y ahí pueden verificar cuál resulta más rentable, cuál resulta más eficiente, ¿verdad? Cuál resulta menos riesgosa, entre otros aspectos. Entonces, el hecho de poder manejar herramientas de este tipo en cuanto al punto de equilibrio nos ayudan a decir, por ejemplo, bueno, conforme a la carga de costos y gastos que tengo, pagando una nómina de 20 personas, por ejemplo, mi punto de equilibrio serían, se me ocurre, 1.500 unidades de muebles de metal y madera, 1.500. Pero resulta que si hago la automatización, puede que en un principio sea tan caro que 1.500 unidades no me sirvan para llegar a un punto de equilibrio, sino que pueda necesitar 3.000. ¿Me explico? Si se supone que la máquina produce más, debo ser más eficiente. ¿Y pero por qué tendría que producir más unidades? Ah, por toda la inversión inicial que hay que hacer. Ustedes ya han visto materias donde han hecho evaluación de proyectos de inversión y recordarán que el primer punto que se tiene que evaluar, el punto de partida para el conocimiento del impacto de un proyecto es la inversión inicial, ¿verdad? Que es el desembolso que se hace al principio de la vida económica del proyecto. Entonces, muchas veces eso resulta tan grande que si usted quiere encontrar una conveniencia mediante puntos de equilibrio, le resulta bastante elevado. Entonces, ejemplos como esos pueden ayudarnos a entender lo que nos permitiría esta herramienta en el tercer apartado, ¿verdad? De lo que tiene que ver con la modernización o automatización, entre muchas otras herramientas, ¿verdad? Y entre muchas otras aplicaciones que puede tener. Ahora, si ya tenemos claro cómo calcular el punto de equilibrio, lo podemos hacer y tenemos el resultado, ahora lo que necesitamos es ir un paso más allá y tenemos que evaluar el impacto que ese nivel de producción va a tener en mis ingresos sobre la base del apartado operativo. En ese caso entra en juego la herramienta que es conocida como el grado de apalancamiento operativo. Esta no es más que el efecto que tienen los costos fijos operativos en los ingresos que son generados por el negocio. El grado de apalancamiento operativo es el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos relacionada a un cambio porcentual que ha sido generado en las ventas. Es decir, yo espero un efecto, ¿verdad? En mi utilidad antes de intereses e impuestos, producto de un cambio que ha habido en las ventas a nivel original. En términos de negocios, un alto grado de apalancamiento operativo, manteniéndose las demás variables económicas constantes, significa que un cambio relativamente pequeño en las ventas va a dar un cambio relativamente más alto en el ingreso operativo neto como consecuencia. Para que tengamos una idea, la vamos a ver de esta manera. Considere
un incremento esperado del 10% en las ventas para este análisis. Primero que nada, ustedes pueden ver acá la sección operativa del estado de resultados, ¿sí? La parte que va desde las ventas hasta el ingreso operativo neto. Aquí en el slides que les he compartido vienen los números, pero antes de trabajar eso, quiero que lo veamos de una manera más práctica, para que veamos. Y aquí tengo la plantilla. Por favor, me confirman si se logra ver. Sí se ve, Lili. Excelente. Entonces, en este caso, partimos de la premisa que tenemos ventas en unidades, ingreso por venta, costo variable, utilidad bruta, costo fijo operativo y el ingreso operativo neto. Los elementos adicionados aquí, ¿cuáles son? Ingreso de venta, solamente ponemos el precio de venta, ¿verdad? Y el costo variable, ponemos el costo variable de cada producto que se está vendiendo. Recordarán que eso lo tenemos aquí. Costo variable unitario 12.30, precio de venta 15. 110 millones de unidades como nivel de producción y 154 millones de costo fijo operativo. Ok, estamos hasta aquí. Trasladamos. Construyamos esto despacio. Partimos de la premisa que para la proyección tenemos 110 millones de unidades. Muy bien. ¿Cuánto sería mi ingreso por venta? Bueno, entonces relaciono las unidades multiplicadas por el precio de venta. 1650, 1650. ¿Ya? Hago lo mismo con el costo variable. Relaciono las unidades con el costo variable unitario. Entonces, punto 30. 1353, 1353. La utilidad bruta es diferencia, ¿verdad? Ingreso por venta menos costo variable. 297, 297. ¿Ya? El costo fijo operativo solo lo traslado, porque es un valor que ya me da el ejemplo que estamos viendo. Lo revolcamos acá. 154, ¿verdad? Aquí. Y el apartado del ingreso operativo neto o utilidades antes de intereses e impuestos sale por diferencia. Menos el costo fijo operativo, 143, 143. ¿Se entiende cómo se ha construido esto, compañeros? Sí, Perfecto. Igual como les repito, si tienen alguna duda, inquietud, pues con gusto la abordamos. Vale. Siguiendo. Tenemos un escenario donde, según lo que nos dice la teoría, consideramos un incremento del 10%, ¿verdad? Entonces, para ello, tenemos acá. Incremento en ventas, ¿a qué sería igual? A lo que tengo en el proforma, ¿verdad? Multiplicado por 1, que es el 100% o la base, más el porcentaje de incremento, que es un 10%. 121, como lo pueden ver aquí. Cambio unitario, ¿a qué es igual? Al incremento proyectado de ventas menos el pronóstico original del proforma. 11. Tenemos 11. Y el cambio porcentual no es más que el cambio unitario entre el valor del proforma. 10%. Idéntico a lo que tenemos aquí. ¿Se ha entendido de esta fila, compañeros? Hola, hola. Sí, Lix, entendido. Excelente, gracias. Muy bien. Entonces, sigamos completando. Segundo renglón. ¿A qué es igual el ingreso por venta? Igual al valor que tengo en el pronóstico por 1.10. 1815, 815. Solo corro la fórmula para encontrar la diferencia. 165, ¿verdad? Esto que está aquí. Y por último, hacemos la misma maniobra para la división, que sería 165 entre 1650, 10%. Ok. Entonces, vamos con el costo variable unitario. Este valor por 1.10, 1488.30.
1488.30. Parece que hay una interacción en el chat. Permítanme. Melvin, vamos a ver, diga. Sí, mi pregunta es por qué sacó pronóstico por 1.10 para el costo de venta y también, sí, para el costo de venta. ¿Y por qué no multiplicó los 121 por 15, por ejemplo? Porque si nos vamos al ejercicio que estamos viendo, me dice la teoría que haga el análisis del grado de apalancamiento con un incremento del 10%. O sea, esto ya me lo da el ejercicio. Y sobre esta base yo voy generando los cambios en los valores. Y aquí pueden verlos reflejados en la columna de cambio porcentual. No sé si le aclaro la inquietud, Melvin. Sí, es que como parece que en la clase anterior decía, por ejemplo, cuando sacaba la utilidad, no era que íbamos a multiplicar por el porcentaje de incremento, sino que era una diferencia. Es correcto, Y eso lo vamos a hacer nosotros, en la utilidad bruta. Es correcto. ajá, Ahorita estamos con los valores de ingreso y costo. La utilidad ujú, bruta sale por diferencia. ujú, ok, está bien. Excelente, muy bien, muy Ujú. bien. Gracias por la inquietud. Perfecto. Tenemos acá entonces, ¿verdad? En base a lo que se estaba mencionando, igual lo hacemos acá, y el porcentaje. Si se percatan tanto ingreso como costo, los resultados nos arrojan incrementos de 10%, como lo tenemos acá. Utilidad bruta, esto sale por diferencia. Aquí tenemos ingreso menos costo, 326.70, 326.70. Aquí ya saben que esto es por diferencia también, ¿verdad? Donde tenemos esto menos lo anterior, 29.70, 29.70. Y esto que es por la división que se hace nada más, 10%. Ahora, aclaro, esto lo voy haciendo paso a paso porque después solamente hubiera podido sombrar y correr, ¿verdad? Para que todo el cuadro se llenara. Pero no tiene sentido hacerlo si lo que quiero es que ustedes conozcan el procedimiento. Ya después, cuando lo dominen en piloto automático, lo van a poder hacer, ¿verdad? Pero por el momento, debo tomarme el tiempo de explicarles paso a paso para efectos de que vean cómo se genera un análisis de este tipo de naturaleza en cuanto al incremento para medir apalancamientos operativos. Perfecto. Ahora, llegamos hasta acá. Aquí viene lo interesante. Recordarán que en la explicación nos decía de que lo que interesa con los apalancamientos es medir el efecto que tienen los costos fijos en los ingresos que son generados. ¿Cómo medimos ese efecto, damas y caballeros? Manteniendo fija la cantidad, porque esto es el parámetro contra el cual voy a comparar los incrementos que estoy proyectando. Significa entonces que este 154 solo lo traslado, ¿verdad? Hago las otras operaciones, donde se determina, número 1, que 154 menos 154 me da 0. Y 0 entre esto me da 0, ¿verdad? Ojo, aclaro, no es lo mismo decir 0 entre algo que algo entre 0. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque cuando quieren dividir algo entre 0 les da error, ¿verdad? O les da problemas en la calculadora, etcétera. Entonces hay que tener mucho cuidado. Es 0 entre el valor del proforma, 0%. No al revés, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, al final, ya tenemos acá. Lo único que nos falta es completarlo. ¿Cómo lo completamos? Respetando la estructura. El ingreso operativo neto aquí es igual. Utilidad bruta menos el costo fijo operativo que lo mantenemos fijo. 1.7280, 70, 1.7270. Después tenemos acá la diferencia, 29.70, 29.70. Y aquí tenemos algo interesante. Ya no es un 10% lo que hemos visto que ha cambiado, sino lo que ha cambiado es un valor diferente, 20.8. Y ustedes pueden ver que es un 20.8 positivo. ¿Ya? O sea, es un valor que es un resultado de incremento de manera positiva. ¿Dónde está eh, el punto clave, por decir así, para hacer este tipo de análisis? Acá, en dejar fijo este apartado, el costo fijo. Dejando fijo este apartado, aquí vemos un cambio, vemos un salto, ¿verdad?
Antes de continuar con esto, pregunto, ¿alguna duda respecto a las operaciones que se han hecho, compañeros? Exactamente lo que tienen ustedes en la slide. ¿Preguntas? De mi parte todo bien. Ok. Sí, de hecho, qué bueno que lo verificamos así, porque si se percatan, no es que sea algo complejo, sino que hay que tener un poquito de cuidado con algunas cosas. Si nos vamos a esto, ¿verdad? Retomamos la presentación, porque necesito que veamos una pequeña explicación de esto, que solo se puede mencionar, pero prefiero mejor dejárselas en la lámina para que la puedan revisar. Y es en este sentido. El dato que hemos encontrado significa que el cambio porcentual en el ingreso operativo neto será igual a 2.8 veces el cambio que uno puede verificar de lo que ha ocurrido en las ventas. ¿De dónde sale ese 2.08? Bueno, divido el 20.8, que es lo que obtuve al final, ¿verdad? Entre el 10% de proyección original. 20.8 entre 10 me da 2.08, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, si el número de unidades vendidas aumenta un 10%, el ingreso operativo neto debería aumentar en 20.08, ¿verdad? Para verificar esto, se aplica el factor encontrado al ingreso operativo neto del proforma. 20.08% entre 100, 0.208. 1, que es la unidad o el 100%, más el valor que he encontrado, 1.208, factor de crecimiento esperado. Y si lo calculamos, 143, que era el ingreso del proforma, multiplicado por este factor, nos da los 172.7 millones que tenemos en la proyección. Y lo vamos a comprobar. Aquí pueden ver, 143 del proforma, 172.70. Y aquí tenemos este 20.08. Vamos acá. Igual, 20.08 entre 100. Vamos a dejarlo con la misma proporción, 0.08. No, perdón, entre 10. Correcto, 0.08. Aquí. ¿Ok? ¿Qué es este que tenemos acá? Bueno, de aquí nos da un 0 de más. 20.08. Ok. Entonces, la idea es que tenemos este factor acá, 20.08. Y lo que tenemos que hacer después es relacionarlo con este valor y la base. Si tenemos acá 143 multiplicado, lo voy a escribir y después lo hacemos en fórmula, multiplicado por 1, que es la base, más el factor encontrado, .08, que es el que tenemos acá, 0.08, 20.08% entre 100, ¿verdad? Y quiero verificar. Aquí, igual. 20.8. Es que como está el porcentaje, Lick, si usted lo divide de nuevo, se vuelve a Es correcto, sí. Y para el 2%, por eso es que... Es correcto, tiene razón. Por eso decidí mejor copiar el número. Es correcto. Agradezco la orientación. Excelente. Aquí pueden ver lo que acabo de escribir digitado, 20.08 entre 100. Aquí está, 2.08. Entonces, si hacemos esta multiplicación, sería igual al ingreso operativo del proforma por este factor, 1.208, 172.74. Pero como estamos tratando de respetar el valor, 172.70. ¿Se entiende este cálculo, compañeros? Lick, entonces Diga. ese 172.70 es las ventas que yo tengo que tener para mantener el apalancamiento, o sea, como para decir que son las operaciones que tengo que tener para que la deuda o el apalancamiento que tuve en el ingreso concuerde o no tener pérdida. Excelente punto. Va.
En esencia, por eso les había colocado aquí en esta lámina la explicación. Lo que nos está indicando es, en este apartado del punto de equilibrio, es que si nosotros tenemos esta estructura de ingresos y gastos, ¿verdad? Y de ahí este apartado del costo fijo, que no le tenemos, no lo variamos, lo que estamos identificando es que si yo hago una proyección, este es una, de aquí para acá, es una simulación, este es el proforma, ¿verdad? De aquí para acá hago una simulación. Me baso en un precepto. ¿Cuál es el precepto? Bueno, quiero ver cómo me iría, aclaro el apartado, si del proforma yo incremento un 10%. Aquí lo tenemos, ¿verdad? El resultado sería este. Quiere decir que si el ingreso operativo me cambia en un 10%, yo puedo esperar que mi ingreso por venta, perdón, me cambie en un 10%, el ingreso operativo me cambie 20.8, o sea, 2.8 veces más que el ingreso que estoy teniendo de la venta. Ahora, ¿para qué me sirve esto? Simple. Tenemos este escenario, ¿verdad? Considerando un incremento de un 10%. ¿Qué sucede si en vez de un 10% manejáramos un incremento del 5%? Aquí tendríamos otro resultado, ¿verdad? Vamos a ver qué pasaría aquí. Pueden ver que van cambiando los datos. ¿Cuánto tenemos al final del impacto? ¿Qué número está ahí? 10.4%. No es el 20.8 que estaba antes, ¿verdad? Entonces la explicación sería que si yo aumento mis ventas en un 5% adicional a lo que se pronosticó, yo puedo esperar un cambio porcentual de 10.4 De esta como del variable. aumento final. Ajá, de mi ingreso operativo neto, correcto. De hecho, lo podemos comprobar. Veamos acá, 10.4, ¿verdad? Tenemos 10.4 entre 100, 0.14. Sería acá, ¿verdad? 1.1040. Y si yo hago la operación 1040, ¿cuánto me da el ingreso? 157.90, ¿verdad? Que es el mismo 80 y algo que tengo por acá. Básicamente sería el mismo. 157.90. ¿Me explico? Estoy comprobando que efectivamente si yo tratara de generar un incremento en ventas partiendo de mi proforma y solo llego al 5%, mi ingreso no va a crecer 2.8 veces, va a crecer 1.4, ¿verdad? Y de 143 va a subir a 157. Otro escenario, por eso les digo, eso es lo bonito de esta herramienta, ya una vez construida de esta forma, porque nos permite verificar cuáles son los posibles efectos de aquellas estrategias que nosotros implementemos. Vámonos a otro escenario, seamos pesimistas, ¿verdad? ¿Qué tal? Vamos a ver, por aquí parece que hay una interacción. Ulises. Sí, mire, yo sé que para muchos probablemente la respuesta va a ser obvia, pero para mí no, por el hecho de mi área de formación no es contable en su mayoría. Ok, Pero mi démosle. pregunta va orientada a ese resultado. O sea, esa tabla me sirve a mí para saber básicamente el ingreso operativo neto, cuánto es lo que va a aumentar en función de la venta. Del Pero incremento en ¿por las qué se ventas, llama? exacto. Pero ¿por qué se llama apalancamiento? Excelente pregunta, Ulises, le agradezco. El apalancamiento parte de esto, de esta columna. Si solo hacemos este análisis acá, basado en números exclusivamente, estamos únicamente viendo proyecciones, escenarios o simulación, como le quieran llamar. Pero el simple hecho de encontrar esta columna, ya estamos encontrando una herramienta que es la que a mí me permite tomar decisiones, que son los grados de apalancamiento. ¿Por qué es importante esto? Antes de continuar con el ejemplo, vámonos a la siguiente lámina. En resumen, dada una misma estructura de costos operativos, si disminuye el nivel de operaciones de la empresa, su grado de apalancamiento operativo aumenta y viceversa. Ojo acá, por lo que mientras más cerca esté una empresa de su punto de equilibrio operativo, mayor será su grado de apalancamiento. ¿Qué quiere decir?
que mientras más bajo sea este porcentaje, yo estoy llegando a mi punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo cometer el error de pensar que cierto nivel de venta me genera mayores utilidades, pero porcentualmente no me genere ningún beneficio al final. La pregunta que hace el compañero Ulises es excelente en términos de por qué se le llama apalancamiento. Tiene que ver con esto, con los cambios porcentuales. En el mundo real, les comparto un poco la experiencia. En el mundo real, cuando uno hace análisis financiero para, por ejemplo, implementación de nuevos proyectos, creación de nuevas líneas de negocio, venta de empresas incluso, desinversiones, etcétera, uno lo que crea es una plantilla así como esta. Y sobre la base de los datos que a uno le van dando en tiempo real, uno presentando frente a la junta de accionistas, presenta los distintos escenarios. Por ejemplo, si ustedes me preguntaran, ¿qué pasaría si con esta estructura de costos y gastos nos va tan mal que vendemos un 10% menos? Perfecto, veámoslo, no hay ningún problema. En vez de vender lo que esperábamos vender, 0.90. ¿Ya? Quiere decir que serían 11 unidades menos, estaríamos cayendo en un 10%. ¿Sí? Si nos vamos entonces al efecto que eso tendría en las otras variables, podemos ir viendo los cambios. ¿Ya? Y aquí podemos ver que de 143 me caen mis ingresos operativos a 113. ¿Bajando cuánto? Menos 29.70. ¿Cuánto significa eso? Menos 20.8. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes recuerdan, en el primer escenario que hicimos había un incremento del 10%. Eso me permitía multiplicar mis ingresos en 1.2 veces. Sin embargo, si las ventas conforme a este escenario cayeran un 10%, ese es el efecto que yo espero multiplicar, pero en pérdidas. Es decir, yo por cada dólar que estoy ganando o perdiendo, estoy ganando o perdiendo 2.8 dólares. ¿Me explico? Ese tipo de situación es la que es interesante verificar cuando hacemos este tipo de simulaciones. Y se lo pongo así, así puntualmente. Vamos a este escenario. Ustedes son inversionistas y están evaluando 3 empresas. Y las 3 empresas presentan este cuadro. La primera empresa presenta un cambio en el ingreso operativo neto. Todas tienen un incremento del 10%. Pero la empresa A presenta un resultado de 18.5%, por ejemplo. La empresa B presenta un resultado de 11.05%. Y la empresa C presenta un 2.05%. Pregunto, de las 3 empresas, ojo a la pregunta, de las 3 empresas, ¿cuál es más rentable? Conforme a lo que hemos visto ahorita. ¿Cuál es más rentable? Yo diría que la empresa Alec, porque con un aumento en las ventas, manteniendo su misma estructura de costos, puede apalancarse hasta un 18.5%. Es correcto. Tal vez para ponerlo así como dicen, ¿va? Para vender mejor la idea, ¿va? Porque recuerden que en términos de reuniones de juntas directivas, a la gente lo que le encanta es escuchar hablar de plata. Entonces, lo que quiere decir es que por cada dólar, ¿verdad? Que usted invierta, o perdón, cada dólar que usted gane más en términos de venta, usted va a obtener en su ingreso operativo 1.85 veces más. Porque recuerden que esto es así. Si el incremento es del 10%, ¿cuántas veces multiplicamos en los ingresos? Sería igual a 18.5, que es lo que tenemos acá, entre 10, 1.85 veces. ¿Sí? Si lo hacemos para este otro, 11.05 entre 10, 1.105, y en este caso sería 2.05 entre 10, 0.25, 205 veces. Entonces, ¿Por qué la entre respuesta 10? sería, ¿hola? ¿Por qué entre 10? Porque el 10% es el valor con el que estoy iniciando la proyección. Y con el 10 que tengo de proyección, obtengo este resultado.
¿verdad? Si se fijan, volvemos a la lámina. 2.08. Aquí es igual. 20.8 del efecto que tengo entre el 10% que estoy iniciando de proyección. No sé si responde la inquietud ahí. Sí, gracias. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, volviendo acá. Vamos a ver, aquí hay otra inquietud por acá. Francisco. Ay, disculpe la interrupción, pero entonces, para el tema, para que me quede claro con lo que preguntó el compañero acerca del apalancamiento, esta herramienta vendría siendo un símil. Nosotros estamos acostumbrados que cuando escuchamos apalancarse es adquirir deuda para impulsarme, pero esta ¿Correcto? sería como el símil en el contrario, que sería una herramienta. ¿Cómo me puedo proyectar o impulsar con un aumento en las ventas manteniendo el costo operativo como referente para medir? El costo fijo para Exacto, medir. Así sería más o menos la exacto. explicación. Sí, de hecho, por eso se llama grado de apalancamiento. Es decir, el apalancamiento tradicionalmente lo entendemos como usar deuda para respaldar operaciones. Magnífico. Pero el análisis que estamos queriendo conocer ahora es, manteniendo mi estructura de costos, ¿qué tanto efecto espero yo en mis ingresos operativos cuando tengo un cambio en las ventas? Eso es lo que queremos medir acá. No sé, de hecho, por cierto, que bueno, gracias por por la participación. No sé si respondo a la pregunta, Ulises. Sí, es que eso era lo que quería saber, pero hoy sí me queda claro de que realmente no estoy adquiriendo una deuda, como dice el compañero, sino que, ok, Exacto. hago cambios, con esos cambios, ¿cuánto me puedo yo apalancar a mí mismo, por decirlo así, entre comillas? Exacto, exacto, por eso se llama grado de apalancamiento, el resultado que obtenemos acá. Porque recordemos que estamos hablando de las operaciones del negocio, manteniendo constante mis estructuras de costo. Entonces, yo lo que hago es ver qué tanto puedo generar yo como empresa, partiendo de escenarios, ¿verdad? Considerando mi estructura de costos, exacto. Entonces, para finalizar este punto, teniendo este detalle acá, decimos que de estas empresas, la más rentable sería esta, la de 18.5, porque es el número de veces que se están multiplicando mis ingresos, ¿verdad? La más rentable. Ahora bien, pueden ver ustedes cuando el escenario se plantea en lo opuesto. En el primero manejábamos incremento de un 10%, 20.8. Ahora lo tenemos al revés. Una caída de un 10% me provoca un salto de 20.8 en pérdida. ¿Qué quiere decir? Que así como esta empresa es la más rentable, también es la más riesgosa. Porque recordarán, me imagino que a lo largo de las materias que han recibido, los otros colegas que han trabajado con ustedes les han martillado la idea de que a mayor riesgo, mayor rendimiento, ¿verdad? Y viceversa. ¿Qué quiere decir? Que si usted está dispuesto a invertir en una empresa que así de rentable, debe tener claro también que así usted puede perder si la empresa no le va muy bien. Para eso sirve este análisis. ¿Se entiende lo que hemos mencionado, compañero? Hola, hola. Sí, sí, se comprende. Ok, perfecto. Igual, como les digo, si hay inquietudes, pues con gusto la podemos evacuar sin ningún problema. Pero quería que tuviéramos claro porque necesitaba que verificáramos a nivel práctico lo que está aquí en las láminas. Y lo bueno que el video va a quedar como un video tutorial para que lo puedan revisar posteriormente. Como les digo, quizás lo entretenido es elaborar esto así un poquito a pie, pero ya después la lámina ella solita da resultados. Me explico. Ustedes pueden agarrar esto, copiar y pegar cuantas veces quieran para crear los escenarios que ustedes estimen pertinentes. De hecho, cuando ustedes estén trabajando en el apartado que se les va a dejar, más o menos por ahí va la dinámica de crear distintos escenarios donde ustedes van a ver los efectos que van a tener estos cambios, ¿sí? Y sobre esa base determinar si la empresa es riesgosa o rentable, ¿ya? Entonces, teniendo esto claro, ¿verdad? Mientras más cerca esté la empresa de su punto de equilibrio, más alto va a ser su grado de apalancamiento. Cerramos entonces este tema, ¿verdad? Recordando que el control financiero es la etapa en la que se implementa después de haber realizado los proforma. El punto de equilibrio operativo es donde los ingresos totales igualan a los costos y gastos, por lo que la utilidad es cero. Y mencionábamos que se conoce también como punto de indiferencia. Este análisis va desde la porción que va desde las ventas hasta la utilidad antes de intereses e impuestos, y eso se llama sección operativa del estado de resultado. Y el grado de apalancamiento operativo, que es lo que acabamos de ver,
se define como el cambio porcentual en las utilidades asociado con un cambio porcentual en las ventas. En español, mientras más alto es el grado de apalancamiento que yo obtengo, una de dos, o multiplico mis ganancias o multiplico mis pérdidas. Por lo tanto, recalcamos que mientras más alto el grado de apalancamiento, una empresa es al mismo tiempo más rentable y más riesgosa, ¿verdad? Hay que aclararlo ahí. Se les comparte un video, ¿verdad? Donde pueden ver el detalle del apalancamiento, tanto operativo como financiero y sus puntos de equilibrio, para que lo puedan revisar. ¿Preguntas o inquietudes hasta acá, compañeros, con este tema? ¿Dudas? ¿O ha quedado claro? Hola, hola. Por mi parte no hay dudas, Rick. Ok, excelente, muy bien, gracias, perfecto. Bien, entonces, inquietud. ¿Vamos a un pequeño receso de unos 5 minutos o continuamos para finalizar? ¿Qué opinan? ¿Continuamos? Por mí que continuáramos, pero no sé qué dicen los demás compañeros. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? Yo también digo que continuemos, Rick. Ok, perfecto, excelente. De hecho, el tema que vamos a ver, que es el complemento de lo que estamos viendo del punto de equilibrio financiero, pues es un poco más corto, ¿verdad? Tenía que ampliar un poco más sobre lo que era el apalancamiento operativo, porque era el primer acercamiento. Entonces, ahora vamos con lo que es punto de equilibrio y apalancamiento financiero. Okay. Entonces, en este caso, como les mencionaba, es la continuación de lo que habíamos visto, justo acabamos de terminar, ¿verdad? De revisar. Y en ese aspecto vamos a ver igual, punto de equilibrio financiero, concepto y método, el apalancamiento financiero, concepto y método, su interpretación, y vamos a hacer una pequeña reflexión, basándonos en datos, obviamente, de que si realmente sirve apalancarse a la hora de manejar el respaldo de operaciones, es decir, utilizar deuda para financiar nuestras operaciones. ¿Realmente sirve? Bueno, lo vamos a comprobar. Entonces, como hemos mencionado, desde la perspectiva financiera, lo que las empresas hacen es recurrir tanto a la emisión de deuda, ¿verdad? Que tiene que ver con la generación de pasivos, por lo cuales se pagan un rendimiento o interés. Pueden optar por préstamos, ¿verdad? Por el hecho de utilizar dinero de terceras personas, también deben pagar un interés. O bien lo hacen a través de la emisión de capital contable o acciones comunes. Entonces, cuando se hace un buen uso de la capacidad de financiación, se esperaría que la consecuencia fuera un incremento en las utilidades de operación y por lo tanto pues un incremento en la utilidad por acción. Recordemos, damas y caballeros, que estamos trabajando en escenarios con empresas cuyo capital se compone de acciones y la forma en la que los dueños miden su riqueza es cuánto dinero ganan por cada acción que tienen. Entonces, la palabra clave, ¿verdad? O sea, el santo grial de lo que estamos buscando tener como efecto al final es esto: utilidades por acción, ¿sí? Ahí es donde se refleja la riqueza de un accionista y las utilidades que percibe por cada título o valor que posee. Entonces, por eso en esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el apalancamiento financiero, cómo funciona y cómo calcularlo. Apalancamiento financiero, como muy acertadamente lo explicaba tanto Ulises y después nos hacía ahí la aclaratoria, ¿verdad? Después del compañero, de que no era tanto en sí el uso de deuda como tal, sino que ahora sí lo vamos a visualizar en términos de lo que es la herramienta. El apalancamiento financiero, por eso recalcamos, vea que el operativo es una cosa y no tiene que ver en sí con el uso de deuda, sino que es cómo se comportan mis ingresos manteniendo fijos mis costos. En este caso, sí, manejamos el apartado del uso de deuda y el efecto que ésta tiene para efectos de lo que es el ingreso que yo puedo esperar en mi empresa. Entonces, este es un concepto que se utiliza en operaciones donde la inversión que se hace es superior al dinero en que en realidad se dispone. Y lo que se busca es que con una cantidad inferior de dinero
se consiga una mayor posibilidad de ganancia o pérdida. Implica, por lo tanto, recalcamos, mayor riesgo. Iniciamos este estudio revisando el concepto del punto de equilibrio financiero. ¿Qué entendemos por punto de equilibrio financiero? Bueno, es el ingreso operativo neto que una empresa necesita para cubrir la totalidad de los costos fijos de financiamiento y producir utilidades por acción igual a cero. Si se percatan, la naturaleza del concepto es idéntica a la del punto de equilibrio operativo. Total de ingresos menos total de costos y gastos igual a utilidad cero. Punto. Va, está bien. Pero en el caso del punto de equilibrio financiero, lo que me cambia son las variables. En este caso, yo parto de un ingreso operativo neto y a eso lo que le voy a restar es la carga por intereses que debo pagar por el uso de dinero de terceras personas. De tal manera que mi utilidad por acción sea cero. ¿Sí? En los dos conceptos convergen elementos. Ingresos menos costos y gastos igual a utilidad cero. ¿Qué es lo que cambia? Las variables. Ahí está en azul, ¿verdad? Para que tengan presente qué variables están involucradas en el caso del punto de equilibrio financiero. Se recalca, este análisis trata de la porción inferior del estado de resultados y esta es la que va desde el ingreso operativo neto o las utilidades antes de intereses e impuestos hasta las utilidades disponibles para accionistas comunes. Es decir, aquello que se reparte en concepto de dividendos a los dueños de la empresa. Esta sección, a diferencia de la que tenía que ver con la parte operativa, tiene un nombre diferente. La primera sección que vimos se llamaba sección operativa, ¿verdad? En el caso de esta se llama sección de financiamiento. Es una sección distinta y aquí la pueden ver. Si ustedes recordarán, la sección operativa iba desde las ventas hasta las utilidades. En el caso de la sección de financiamiento va desde las utilidades hasta los dividendos por acción. En español, damas y caballeros, los dos apalancamientos convergen en el mismo informe financiero. Este es el resultado. Quiere decir que después de que usted elabore los proforma y haga, ¿verdad?, las interacciones que sean requeridas para dejarlos lo más cercano posible, ¿verdad?, a estar cuadrados, la herramienta clave que usted ocupa es el estado de resultados. ¿Sí? Entonces, en ese aspecto, recordemos que esto es la información que se obtuvo del proforma, ¿verdad? Y esto es lo que nos sirve para hacer tanto el operativo como el financiero. Igual que en el caso del punto de equilibrio operativo, se requiere información adicional para poder trabajar el punto de equilibrio financiero. En este caso, se aclara que en la empresa en estudio no existen acciones preferentes. Ya sabemos que la acción preferente es un tipo, ¿verdad?, de instrumento que confiere participación de ganancias a los propietarios, pero no les confiere la potestad de decidir, o sea, no les da la calidad de dueños. Por lo tanto, el nivel de riesgo es muchísimo menor que el de los accionistas comunes. El número de acciones comunes en circulación es de 26.3 millones y el valor de utilidad por acción es de $2.32. ¿De dónde sale eso? Los 61 millones, ¿verdad?, que tenemos acá, entre 26.3, 2.32. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, vean acá. La fórmula del cálculo del punto de equilibrio financiero es súper sencilla. En este caso, buscamos encontrar un valor en el que las utilidades antes de intereses e impuestos den una utilidad por acción igual a cero. ¿Cómo lo calculamos? Mediante la siguiente fórmula. Tenemos básicamente dos componentes. El primero, un valor, después del signo, una fracción. El primer valor, I, es la carga por intereses, que esto sale en el estado de resultados, ¿verdad? Y después tenemos en la fracción el numerador dividendo por acciones preferentes. Recordemos, por lo menos por ley, ¿verdad?, aquí en el país se garantiza un dividendo no menor del 6% sobre el valor que la acción tiene en su momento. En este caso, lo que tendríamos que hacer si hubieran acciones preferentes es multiplicar ese valor por el valor que tiene cada acción. Y ese es el valor que colocaríamos acá, ¿verdad? El valor de los dividendos a pagar en concepto de acciones preferentes. ¿Cuántas acciones preferentes hay? Tanto. Multipliquémosla por el valor que está definido por rendimiento, tanto. ¿Cuánto nos da? Un valor. Eso es lo que pondríamos acá. ¿Sí? Y después eso lo dividimos entre 1, que es la unidad, menos T, que es la tasa fiscal. Recordemos que como los autores que estamos utilizando de base son norteamericanos,
la tasa fiscal que ellos manejan para efectos de cálculo es del 40%. Entonces, eso es lo que estamos manejando por el momento, sin mayor aplicación por el momento. Entonces, cuando hacemos esta aplicación, damas y caballeros, nos encontramos con que no tenemos dividendo preferente, por lo tanto esto se vuelve cero, ¿verdad? Recordemos, cero entre algo es cero, no al revés, sino que cero entre algo. Y de ello entonces la utilidad es 41.4. Ese es el valor que tenemos en concepto de cargo por intereses para efectos de poder cubrir nuestra carga de intereses. Ahora, si tenemos entonces el punto de equilibrio, que es un cálculo bastante sencillo, como ustedes pueden ver, ahora vamos a lo que son los grados de apalancamiento. Así como hicimos con el operativo, también lo tenemos que hacer con el financiero. Este considera el efecto que un ingreso operativo cambiante va a tener sobre utilidades por acción. Es decir, lo que realmente van a recibir los dueños una vez se finalicen los resultados del año. El punto clave, damas y caballeros, está en el párrafo del centro de ese slide, que tiene los dos renglones que ustedes pueden ver ahí. El apalancamiento financiero, que es el que estamos viendo ahorita, comienza donde termina el operativo. Es decir, que donde tenemos este apartado de acá, es donde vamos a encontrar el detalle relativo al punto de partida para este análisis. En el operativo, iniciamos aquí, terminamos acá. En el financiero, empezamos donde terminamos el anterior y de ahí continuamos hasta finalizar. Como dice aquí, el apalancamiento financiero comienza donde termina el operativo. En este sentido, el grado de apalancamiento financiero es el cambio porcentual en las utilidades por acción, resultado de un cambio porcentual en las utilidades. Es decir, así como hicimos en el operativo, que el grado de apalancamiento operativo era cuánto me cambiaban mis utilidades por cambios en las ventas, en el caso del grado de apalancamiento financiero es cuánto me cambian mis dividendos por acción, ¿verdad? Considerando, el cambio que ha tenido en mi ingreso operativo. Por eso están vinculados los dos niveles de apalancamiento. ¿Cómo calculamos los grados de apalancamiento? Ahí tenemos la fórmula, ¿verdad? El cambio porcentual en las utilidades por acción entre el cambio porcentual entre las utilidades. ¿Cómo lo calculamos? Si ustedes se percatan, es bastante sencillo. Utilidad antes de intereses e impuestos como numerador entre el mismo valor menos el punto de equilibrio que acabamos de encontrar. 143 sobre 143 menos 41.4. Es este valor que tenemos aquí. ¿Ya? Al hacerlo 1.4 veces. De acuerdo a este resultado, la empresa en estudio puede esperar un cambio de 1.4% en las utilidades por acción por cada cambio de $1 en las utilidades antes de intereses e impuestos. Aquí tenemos el otro cuadro. Si ustedes se percatan, es el resto del estado de resultados, ¿verdad? Que tenemos originalmente y partimos siempre del pronóstico del proforma. ¿Ya? En este caso, la estructura es un poco distinta. Aquí lo que tenemos es un incremento de ventas como en el anterior y aquí tenemos un cambio en dólares. En el apalancamiento operativo era cambio en unidades, si ustedes recordarán. Aquí es un cambio en dólares. Y tenemos al final siempre una columna con cambio porcentual. Para ello nos vamos a apoyar siempre, ¿verdad? De nuestra hoja en Excel para efectos de que veamos cómo se calcula. Okay. Acá tenemos la información solamente trasladada, ¿verdad? Recordando este apartado, que el número de acciones comunes en circulación son 26.3 millones y que tenemos toda la información que ustedes ven acá, ¿sí? Exactamente igual. Ahora, si nos vamos a la forma en la que debemos trabajarlo, siempre hacemos la aplicación del apalancamiento para un incremento del 10%. Lo hacemos ahora aquí, de la misma manera, ¿verdad? Pueden ver acá, ¿cuánto es el incremento? 110 por 1.1, 121. ¿Cambia en dólares? ¿Aquí hago alguna diferencia? No, aquí no, porque lo que estoy midiendo es unidades monetarias, no unidades, ¿verdad? Entonces, lo dejo en blanco. Y el cambio porcentual aquí va a ser igual que el anterior. Tendríamos
el incremento en ventas menos el año base, o el pronóstico, ¿verdad? Que teníamos entre el año base, 10%. Como pueden ver acá, 10%. Bien. Ahora, vamos entonces. Utilidad de intereses e impuestos. Recordarán que la teoría nos dice que el apalancamiento financiero comienza donde termina el operativo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esta utilidad de intereses e impuestos es esta misma, el ingreso operativo neto. Entonces, lo que hago es que traslado valores, ¿verdad? Porque en ese aspecto respeto lo que la teoría me dice, ¿verdad? Entonces, al hacerlo, ok, 143. Hago lo mismo para las siguientes. Ustedes pueden ver acá. Que traslado la información que estaba. Pero bueno, hay que hacerlo con los valores que teníamos originalmente. Okay. 29.70, 172.70, 20.8. Lo que tenemos acá, ¿verdad? Aquí le voy a pasar a porcentaje. 20.8, ¿verdad? Esto que ustedes ven acá es exactamente los datos del último renglón que tengo en el apalancamiento operativo. Muy bien, ahora entonces continuamos con el análisis. Aquí lo tenemos. Vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Manejar el apartado de los intereses, que en este caso es la variable clave con la que estoy trabajando. Y aquí lo que hago es que únicamente lo traslado, ¿verdad? Aquí tengo entonces el apartado de la diferencia. Y aquí tengo el detalle de el valor a nivel porcentual. %. Como pueden ver acá. Estamos bien. Ahora, aquí viene lo interesante. Recordarán que este 20.8 que tenemos acá es el efecto que teníamos en el apalancamiento operativo, ¿verdad? Ahora bien, si parto de la premisa que este valor es el que tengo acá y mantengo fijo mi carga por intereses, veamos qué resultado podemos esperar. La utilidad de impuestos es por diferencia, ¿verdad? Entonces tenemos 131.30, corremos acá, 29.70, y aquí bajamos para encontrar el cambio. Vean acá. ¿Qué pasa del 20.8 al 29.2? ¿Alguien que me comente? Hola, hola. Tenemos un aumento en las utilidades de 29.2% por acción. Exacto. Pero lo que quiero como enfatizar es lo siguiente. Si ustedes se percatan, si yo mantengo fija mi carga por intereses, que en este caso es el costo relevante, ¿verdad? Para el apartado del financiamiento, yo veo un salto que del ingreso operativo yo puedo esperar de 20.8, 29.2. Hagamos la convergencia. ¿Cuánto realmente significa eso? 29.2 entre 20.8. 1.4. ¿Ya? 1.4. Tengámoslo presente, por favor. Tenemos el detalle de los impuestos. Y esto simplemente aplico, ¿verdad? Por 0.4. ¿Ya? Y bajo estos dos. 52 menos 46.
1180, 29.2. ¿Pueden ver ustedes? ¿Ah? Exactamente los mismos valores, 29.2. Seguimos. Utilidad neta. Es igual a mi utilidad antes de impuesto menos los impuestos. Se sigue manteniendo el 29.2. 78.80, 17.80, 29.2. Y por último, la utilidad por acción, que es igual a la utilidad neta entre las 26.3 millones de acciones. $3, ¿verdad? Aquí lo hago por diferencia. 68 centavos. Y aquí veo que el efecto se mantiene. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden visualizar que la misma lógica que hemos venido trabajando, podemos decir que el grado de apalancamiento financiero, o sea, el salto que yo puedo ver de lo operativo a lo financiero es de 1.4 veces. ¿Y este 1.4 dónde está? Aquí lo tienen. Pueden visualizar ustedes que el dato es correcto, es certero, sobre la base de los cálculos que estamos haciendo. Es decir, que hay un salto de la parte operativa a la financiera de 1.4 veces. Así como esto me multiplica mis ingresos, también me pueden multiplicar mis pérdidas, así como lo habíamos visualizado en el escenario anterior que teníamos acá, cuando manejábamos un 5% y después un menos 10%. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta simulación me permite identificar qué tanta capacidad tiene esta empresa de generar utilidades para los dueños del negocio sobre la base de la carga por intereses que tiene. ¿Cuándo resulta útil esto? Imaginen, se les dice a ustedes, partiendo de esta información, ¿cómo consideraría usted el hecho de tener que utilizar deuda para financiarse? ¿Lo haría sí o no? Sin mayor información, solamente con lo que estamos viendo. ¿Utilizaría más deuda para financiarse, sí o no? Pregunto. No. Ok, muy bien. ¿Por qué no? No es mucho el aumento, es solamente 1.40. Ok, muy bien. Muy bien. Tengo más. Hola. Asumiría que si tengo más deuda, el porcentaje, en lugar de ser 29.2, tendría que bajar. Excelente punto. Hagamos un escenario para poder dar un poco más de respaldo a la respuesta, porque lo que se acaba de plantear es desde la perspectiva que hemos visto. Excelente. ¿Qué pasaría, como recordemos, si yo utilizo más deuda, qué pasaría entonces con este nivel de producción, pero mis intereses tendrían un cambio, ¿sí o no? Si yo uso Aumentarían los intereses a pagar. Exacto, pongamos un ejemplo. De los intereses que tenemos en el proforma, en este escenario para 121 unidades tendríamos $50, por ejemplo. Vean lo que pasaría. ¿Qué Baja. pasa con el dato? ¿Ah? Baja, lo que mencionaba. Exacto, exacto. Imaginemos en vez de 50, 75. ¿Qué pasaría? ¿Qué significa esto? ¿Hay pérdidas? Estaría ganando menos, correcto. Todo esto aquí negativo serían pérdidas para el dueño. De 2.32 ganaría 2.23. Si yo les digo a ustedes, señores, saquemos un préstamo para financiar las operaciones y el resultado es de que ustedes van a pagar, en vez de 41 o 40 de intereses, van a pagar 75. Y miren qué bonito el efecto en las ganancias que van a tener. De 2.32 van a pasar a 2.23. ¿Les gustaría a ustedes eso? No. ¿Verdad que no? Me explico, o sea, para eso sirve el análisis de los grados de apalancamiento. Mientras aquí ustedes pueden ver que cuando hay mayor uso de deuda, el impacto que tenemos en los cambios genera un efecto tal que a la hora de la verdad, la ganancia realmente se diluye. Por eso es que es importante saber si me conviene o no usar deuda. Para eso utilizo el apalancamiento financiero. ¿Se entiende la utilidad de la herramienta? Discúlpele, pero siento que hay como un componente que
que si bien es cierto, el aumento de la deuda para este análisis afecta en el sentido de, o sea, estamos proyectando, ¿verdad? O sea, es algo Exacto, que son suponemos escenarios. que para tomar la decisión de que si al final se hace o no, pero ya Exacto. llevándolo a la parte operativa, el hecho de tener más fondos disponibles no tendría que impactar de alguna manera las ventas de las unidades. Se puede hacer, pero recordemos, excelente punto. Recordemos, esto que yo estoy haciendo es para financiar algo que ya tengo establecido. Es decir, esto es el resultado de un análisis anterior. ¿Ya? Entonces, si yo manejo el nivel de deuda acá, es porque yo debo respaldar esto que está aquí. Es decir, no puedo esperar que si yo uso más deuda, voy a tratar de vender más o ganar más. No puedo, porque el análisis ya me indica que este es el efecto que voy a tener si vendo más. Lo que hago ahora es ver el efecto de si me financio con deuda para respaldar estas operaciones que estoy proyectando. No sé si se capta la pregunta, si la respuesta, perdón. Sí, entonces, para el apalancamiento financiero, los intereses hace las veces de los costos operativos en el cálculo anterior. Es mi parámetro Exacto. para medir si en realidad voy a poder tener este apalancamiento de manera positiva. Es correcto, porque el apalancamiento que me está indicando que yo voy a ver un efecto en mi ingreso operativo, pero también en mi utilidad por acción. Ustedes son testigos, no sé si se habrán topado con escenarios así. Hay empresas que presentan niveles espectaculares de ventas, que venden 20, 30 veces más, pero al final el resultado del estado de resultados es que están perdiendo. ¿No han visto escenarios de ese tipo ustedes? Sí, sí, Ok, donde exacto. al Entonces, final como que la parte operativa de los costos consume a la parte de los beneficios exactamente. esperados por Se una diluye. mala proyección o malas decisiones en cuanto a la operatividad, qué sé yo, contratar mano de obra especializada y al final eso pasa muchas veces en las empresas de servicios, más que todo lo he visto yo, donde como no pueden, sus costos fijos ya están definidos y a tomar una mala decisión disminuye bastante la parte, bueno, en este caso, perdón, en las empresas de servicio, la parte tributaria es la que se los consume, pero en Es la parte correcto. de comercialización o producción, la parte de los costos variables son los que si no se miden y si no se tratan de establecer el plan de control, son los que consumen la utilidad. Sí, solo que tal vez aprovechando la valoración, comentarles, en la experiencia que he tenido cuando he tenido que hacer consultoría respecto a estudios de costos y gastos en empresa, lo primerito que usted puede trabajar para tratar de bajar ese indicador que está drenándole sus utilidades son los gastos. ¿Por qué? Porque la característica de los gastos es que tienen que ver con funcionamiento, mientras que los costos tienen que ver con producción. Entonces, si usted va de entrada a tener que sacar de una crisis una empresa, primero váyase a los gastos. ¿Por qué? Elementos tales como arrendamientos, agua, luz, teléfono, pago de servicios básicos, etcétera. Eso usted puede verlo a priori y tratar de controlarlo. ¿Por qué? Porque los elementos del costo, materiales, materia prima, mano de obra, carga fabril, es un poquito más elaborado de tratarlo. Entonces, la participación es exacta en términos de que eso es lo que diluye las utilidades, pero generalmente lo primero que se llega a atacar en un punto así de una crisis de empresa con los apartados de ingresos y ganancias son los gastos y después se escala el apartado de los costos. Vamos a ver, parece que hay una interacción por acá. No, parece que no. Ok, no sé, si, no sé si con el comentario aclaro la inquietud. Sí, Lick, tiene toda la razón. Ahí es los gastos, tiene toda la razón, Lick. Ok, perfecto. Entonces, ¿se entiende el uso de esta herramienta, compañeros? Si se percatan, sencilla, práctica, y con lo único que tienen que hacer ustedes es crear la plantilla. Y ahí empezar a jugar y divertirse. Es todo lo que tienen que hacer. ¿Se ha entendido, compañeros? Sí, sí, se entiende. Ok, excelente, muy bien, perfecto. Entonces, continuando. Básicamente aquí lo que podemos determinar es, en función de cómo cambiarían nuestros ingresos nuestras utilidades por acción, perdón, definimos si nosotros vamos a financiarnos a través del uso de deuda o a través de la emisión de acciones. Ya vimos el efecto que los intereses tenían, ¿verdad? Sobre nuestros ingresos.
Entonces, en caso de que estemos manejando el apartado del uso de la emisión de acciones, la variable clave aquí serían los dividendos, que es lo que tendríamos que pagarle, ¿verdad?, a los accionistas. En este caso, hay que recordar que lo relevante es conocer muy bien la estructura operativa y financiera para efectos de ver qué tan conveniente es apoyarnos en el uso de razones, como lo habíamos visto en un principio, ¿verdad?, en la sesión anterior, para efectos de que podamos determinar si somos capaces de absorber más deuda o no. Siempre, obviamente, va a haber un riesgo implícito, independientemente de cuál fuente usted escoja. Y en el caso del nivel de endeudamiento que usted seleccione, se tiene que visualizar el riesgo con el grado de apalancamiento que estamos midiendo ahorita, ¿verdad? Ya sea interés o ya sea dividendo, siempre hay un tipo de riesgo porque hay un efecto al final. Al igual que con el apalancamiento operativo, cuanto más cerca esté una empresa de su punto de equilibrio financiero, este va a ser mayor en cuanto a su apalancamiento, ¿ya? Básicamente lo que nos está indicando, compañeros, es si usted encuentra en un análisis apalancamientos muy altos, una de dos. Usted, primero, encuentra empresas que son sumamente rentables, pero al mismo tiempo son sumamente riesgosas, porque así como multiplican ganancias, también pueden multiplicarle pérdidas, ¿verdad? Eso es como lo esencial de estas herramientas en cuanto a control sobre los grados de apalancamiento y puntos de equilibrio. Para finalizar, ¿es útil el apalancamiento financiero o, como dicen, el uso de deuda para poderme respaldar? Vamos por un pequeño ejemplo. Dos operaciones con la misma naturaleza, pero distintas fuentes de financiamiento. Primera operación. Realizamos en la bolsa una compra de un paquete de acciones con $100,000, que son propios, nuestros, ¿verdad? Que salen de nuestra bolsa. Al final de un año, viendo las condiciones de mercado y precios, pues vendemos las acciones por $150,000. La rentabilidad que obtenemos en esa transacción es del 50%, es decir, $50,000 de ganancia sobre los 100,000 que invertimos nosotros, o sea, nuestro dinero. Hasta ahí estamos con la primera operación, donde nosotros utilizamos nuestro dinero, ¿verdad? Sin utilizar dinero ajeno. Vamos al segundo. Exactamente lo mismo, la compra de $100,000 en acciones, pero ahora hacemos una pequeña combinación. Manejamos $20,000 de fondo propio y $80,000 de un préstamo, que lo adquirimos a un 10% anual. Es decir, aquí estamos combinando financiamiento, recurso propio, recurso ajeno. Y obviamente, por el recurso ajeno pagamos un porcentaje, ¿verdad? Que es el interés. Al final del año, igual las acciones las vendemos en $150,000, como en el primer caso. Aquí viene lo interesante. Cuando termine el año, nosotros pagamos $80,000 del crédito más el 10% de interés. 88, ¿verdad? Eso le pagamos al banco. Y asimismo, nosotros recuperamos nuestros 20,000, porque cuando las vendemos en 150,000, podemos pagar el crédito y recuperamos nuestro dinero. Entonces, ¿cómo sería ya a nivel numérico? El ingreso de las acciones menos el valor del crédito menos nuestro dinero, 42. Con una inversión propia, o sea, nosotros hemos utilizado solo $20,000 y eso nos ha permitido generar un beneficio de 42,000. El resultado restante sería de una utilidad de $42,000 y una rentabilidad del 210%. Es decir, 42,000 entre los 20 que invertimos. Pregunto, ¿es útil apalancarse entonces? Veamos, por acá hay una interacción. Melvin. Pero una pregunta, pero en esos 88,000 no se está considerando los intereses que voy a pagar. ¿Cómo no? Excelente pregunta. De hecho, el préstamo es por 80. ¿Sí? El préstamo es por 80. Y sobre estos 80 yo calculo el 10%, ¿verdad? Por lo tanto, yo lo que pago al banco son 88,000. No sé si le aclaro la inquietud ahí, Melvin. Ok, claro, ya. Perfecto, muy bien. Entonces, pregunto de nuevo. ¿Es conveniente apalancarse, compañeros, para invertir? Bajo esa perspectiva, sí, porque le genera mayor rentabilidad. Correcto. Además de que genera mayor rentabilidad,
nos permite distribuir el riesgo porque lo compartimos con un tercero, ¿ya? No es lo mismo que usted pierda $100,000 en una inversión que pierda 20. Claro, hay una consecuencia en el ámbito bancario porque el hecho de que usted tiene que regresar ese dinero, claro, pero evidentemente pues hay condiciones para negociar plazos, para ver efectos de condiciones de pago, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? En términos de riesgo como tal, aquí en el ámbito del apalancamiento se combina la participación de riesgo, porque aparte del dinero de usted propio, utiliza el dinero de un tercero, ¿sí? Entonces, por eso le digo, esto es lo que ayuda a desmitificar lo que mucho inversionista piensa de que yo al banco no le doy ni un 5, porque no voy a darle mi dinero a nadie. Bueno, es respetable, ¿no? Cada quien puede pensar como estime más pertinente, pero por eso pueden ver ustedes, si no tienen si tienen la inquietud, pueden buscar, por ejemplo, Coca-Cola. Coca-Cola tiene casi $1 billón en deuda y no es porque no tengan dinero. No, es que lo que les encanta es pedir dinero prestado porque la deuda es libre de impuestos. ¿Ya? Pregúntenle a Robert Kiyosaki. 1.5 billones de dólares en deuda. Uno de los hombres más ricos del mundo. Warren Buffett, por ejemplo. Son personas que están literalmente nadando en dinero, pero están endeudados de una manera impresionante. ¿Por qué? Por los beneficios fiscales que eso tiene. ¿Me explico? Entonces, ahí pueden ver ustedes cómo las realidades nos están mostrando de que en ocasiones la perspectiva o la forma de pensar como que no es muy acertada en términos de manejar inversiones sobre la base de la distribución de riesgo. Preguntarles, ¿ustedes ya vieron esa materia, administración de riesgos? No, aún no. Aún no, Lick, pero la podríamos ver aquí después de esta. Ahí no solo los apunta usted. Ok, sí, es que esa materia es una de las materias electivas, ya es una, como quien dice, es una especialización de la especialización, ¿verdad? Aunque suene un poco redundante, pero es bien, bien particular esa materia porque se desayuna, almuerza y cena estadística, literalmente, y se apega mucho a elementos de los distintos tipos de riesgo. Es pero una materia sabrosa, como dicen, va, pero tiene mucho que ver con lo que hemos hablado acá, la distribución de riesgo mediante la utilización de diversas alternativas de financiamiento. La van a disfrutar cuando la vean, se lo garantizo. Creo que se ve en el ciclo 2 de este año en el que ustedes están, porque si mal no recuerdo, este ciclo 1, ¿verdad? Del año 2. Sí, Lick, todavía. Ok. Va, ok, pues ya casi terminan, ok, qué bueno, qué bueno. Entonces, sí, probablemente hasta el ciclo 2 la van a ver, porque si el pencil que ustedes utilizaron es el 2013, creo que es el que están viendo ustedes, más o menos en ese orden están, creo que está en el ciclo 2. Pero bueno, más o menos les dejo aquí el panorama, ya que bueno que queda clara la idea de que el apalancamiento sí realmente es útil, ¿verdad? Cuando es bien utilizado, el apalancamiento es una herramienta fabulosa para multiplicar beneficios. Entonces, ya cerrando, el punto de equilibrio financiero tiene que ver con el ingreso operativo generado en una empresa que se requiere para cubrir la totalidad de los costos de financiamiento. ¿Ya? El apalancamiento financiero comienza donde termina el operativo, y eso lo recalco, ¿verdad? Para que no se les escape que es en la misma línea donde termina el operativo, empieza el financiero. El análisis de punto de equilibrio se utiliza en la sección llamada sección de financiamiento del estado de resultados, ¿verdad? Que va desde el ingreso operativo neto hasta las utilidades por acción. Y el grado de apalancamiento financiero tiene que ver con el efecto que yo espero en mis utilidades por acción, producto de un cambio en mis utilidades antes de intereses e impuestos. A través de deuda se puede aumentar la rentabilidad del capital propio, como lo vimos en el ejemplo, ¿verdad? La clave es que obviamente, y se recalca, si el financiamiento se maneja con un criterio deficiente y la operación sale mal, puede llevar insolvencia en la empresa. Lo que les decía, si se hace un uso racional e inteligente del financiamiento, se pueden multiplicar beneficios. Tal como se ha comprobado, el apalancamiento financiero, al igual que multiplica la rentabilidad, multiplica pérdidas. Por eso les digo, si ustedes quieren visualizar empresas altamente rentables, de manera intrínseca están asumiendo altos niveles de riesgo, por lo mismo. Entonces, el apalancamiento es, por lo tanto, un acelerador de ganancias o de pérdida y va a jugar en favor o en contra en función del criterio de inversión que se tenga. Por lo tanto, es recomendable que el nivel de apalancamiento sea acorde al riesgo que el empresario pueda asumir.
En términos de la banca, ¿verdad? Que estamos hablando de instituciones reguladas, la superintendencia exige un documento que se denomina política de apetito de riesgo, que es la declaratoria de la junta directiva, consejo de administración o alta gerencia, donde se determina qué tanto riesgo está dispuesta a correr. Y una forma de verlo es qué tan dispuesto está a utilizar financiamiento de terceros en sus operaciones. ¿Ya? Ahí entran en juego los ratios de endeudamiento, los ratios de solvencia y los grados de apalancamiento, como ya ustedes pues lo han podido visualizar. Igual, les comparto nuevamente el video, ¿verdad? Para que lo puedan revisar, siempre sobre los puntos de equilibrio y apalancamiento. Y aquí está el apartado de la tarea que se les va a dejar para la próxima semana. En este sentido, compañeros, el detalle es, como les he mencionado, tema visto, tema aplicado. Ahora, ¿en qué consiste la actividad? Puntos de equilibrio y apalancamiento. ¿Cuáles son las instrucciones? Retomando los resultados de los estados financieros pro forma, o sea, los que ustedes hicieron, o más bien dicho, algunos todavía están haciendo y no han entregado. Partiendo de esa información, realicen la aplicación de los puntos de equilibrio y grados de apalancamiento en la empresa objeto de estudio. Los pormenores van a estar en la evaluación que se les va a subir en el tablón del Classroom para que tengan ahí las indicaciones y la rúbrica de evaluación. La fecha de entrega, ahora sí, jueves 18 de julio, ¿verdad? En 8 días, literalmente, porque es necesario que en la próxima clase les dé la respuesta de la tarea que aún no han entregado, algunos de ustedes, y la respuesta de esta tarea que estamos viendo en esta oportunidad. Se la voy a cargar entre ahora y mañana para que tengan toda la semana para poderla hacer. Y se recalca que es una actividad individual que tiene una ponderación del 10% en la asignatura, ¿verdad? Ok, preguntas o inquietudes, compañeros, dudas, comentarios. Es decir, que si no hicimos bien esta primera parte del trabajo, también nos saldrá mal el apalancamiento, porque tengo entendido que vamos a retomarlo, ¿no? Es correcto, es correcto. Ahora, espero hacer la revisión. Hola. No, pensaba de que para ver de qué manera se puede ver la revisión Es que después, ese es no el sé. punto. O sea, lo ideal hubiera sido que se entregara la tarea ayer para hoy dar la respuesta, ¿va? Pero bueno, ni modo. En ese sentido, creo que lo que se va a hacer es que como ustedes van a entregar la actividad, los que todavía no la han hecho, ¿verdad? La van a entregar hasta ahora, a la medianoche. Yo podría comprometerme en el transcurso del fin de semana a revisarlas y hacer la retroalimentación respectiva, ¿verdad? Para los cambios que deban hacer y las correcciones. Y sobre esa base, pues preparar los apalancamientos, que es lo que tienen que hacer. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, perfecto, excelente. Entonces, en ese sentido, si no hay más inquietudes, entonces detenemos la grabación para que les quede listo el video cuando lo pueda cargar al canal de YouTube.